Que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes y sus seres amados. En esta serie de 10 temas acerca del Espíritu Santo y lo que la Biblia habla o enseña acerca de él, hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu, o mejor dicho, el fruto del Espíritu Santo. Para eso vamos a la epístola Paulina a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. El versículo 22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Continúa en el versículo 23 diciendo: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando vives en el Espíritu, das el fruto que evidencia tu conversión y refleja un carácter semejante al de Cristo. Hay 3 características principales del fruto del Espíritu. Primero, una transformación interior y exterior. Jesús dijo en San Juan capítulo 3, versículo 5: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero si eso es lo que queremos, entrar al reino de Dios, ahora Jesús nos da la receta y ya queda en nosotros la decisión de ejecutar o no esta receta. Él dice que debemos nacer del agua. Esto representa el bautismo, un acto exterior que simboliza la purificación del pecado, la muerte de la vieja vida y un compromiso público con Cristo. Luego nos dice que también debemos nacer del Espíritu. Esta es una experiencia ya interior, espiritual y transformadora. Es cuando el Espíritu Santo actúa aquí, en el corazón, renovándolo, despertando una fe genuina y produciendo un cambio profundo en el carácter. El bautismo sin la renovación interior carece de sentido. La experiencia con el Espíritu debe llevar al bautismo como expresión externa de esa transformación. Este nuevo nacimiento trae una vida nueva, llena de poder para vencer el pecado y vivir según la voluntad de Dios. Sin esta experiencia espiritual verdadera no hay salvación. La segunda característica del Espíritu Santo es presencia continua. Las cualidades identificadas como fruto son señales visibles de que el Espíritu Santo sigue actuando en la vida de la persona. La Biblia dice en la epístola a los Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En la epístola a los Efesios capítulo 5, verso 18, San Pablo nos dice: sed llenos del Espíritu. Nacer del agua es un acto espiritual, pero nacer del Espíritu es una gracia divina. Cuando nacemos del agua, un acto puntual de una decisión personal, de renunciar a mi vida pasada y empezar una nueva vida. Pero luego, el pacto interior con el Espíritu Santo, la transformación interna, depende de mi voluntad.
si le entrego o no mi vida y mi corazón a Dios. Nacer del agua es un acto puntual, pero nacer del Espíritu es un proceso continuo, es un proceso de día a día, de segundo a segundo en nuestras vidas. Nacer del Espíritu es una condición indispensable. En la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 8 y 9, nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no está en él. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El fruto del Espíritu depende de una relación continua con el Espíritu Santo para producir mucho fruto. Hay que desarrollar una mente cada vez más espiritual. Sí. Alimentarnos más de las cosas espirituales, de las cosas santas, y no tanto de las cosas de este mundo que atentan contra Dios, atentan contra el Espíritu Santo, atentan contra nuestra fe, atentan con nuestro creer. Si quieres crecer espiritualmente, debes utilizar todos los recursos que la Biblia proporciona. En la descripción de este video te dejo un link donde te guío a un estudio sistemático de la Biblia, sí, tema por tema, que te puede ayudar en tu crecimiento espiritual. La tercera característica del fruto del Espíritu es la unidad. El fruto del Espíritu se presenta como un conjunto armonioso de virtudes. No son virtudes aisladas, sino son complementarias, que reflejan un carácter equilibrado. El término fruto del Espíritu está en singular para indicar una unidad. Todas las cualidades de la persona espiritual, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son aspectos de un solo fruto. Deben manifestarse juntas en la vida de quienes son guiados por el Espíritu Santo, de los que son ungidos por el Espíritu Santo, llenos de él. Es un conjunto armonioso de características que reflejan el carácter de Cristo. Además de tener una unidad intrínseca con Dios, el fruto del Espíritu también presenta una unidad extrínseca, es decir, hacia afuera, con el prójimo. Esta unidad no es natural en nosotros, sino que esto es resultado de la presencia del Espíritu Santo. San Pablo y Santiago nos hablan de que la falta de unidad en algunas iglesias del primer siglo señalaban claramente a la ausencia del Espíritu Santo en sus miembros. Por ejemplo, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, verso 10, San Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, casi suplicando, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. En Filipenses capítulo 2, verso 3 nos dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad,
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Y en Santiago capítulo 4 verso 1 se nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Estos textos nos muestran que la ausencia del Espíritu Santo atenta contra la unidad de la iglesia. En la epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si el amor, que es fruto, que encabeza la lista de cualidades del fruto del Espíritu, si el amor es el núcleo y motor de la unidad, entonces el fruto del Espíritu son virtudes que obtenemos por esfuerzo propio, más en un creer a partir de nuestra relación con el Espíritu Santo. Es decir, toda mi fuerza de voluntad, ejercerla para tener una relación diaria con el Espíritu Santo. Así que si encuentras que en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo o en tu iglesia sos causa de división, entonces tienes que saber que no estás siendo ungido por el Espíritu Santo. Y te invito a que pidas al Espíritu Santo que te ayude a producir el fruto, que es fruto para vida eterna, que es fruto de transformación, el fruto del Espíritu. En nombre del Espíritu de Dios que quieres que lleve un fruto lleno de cualidades que representan a Cristo, en nombre de ese Espíritu te deseo grandes bendiciones.